Buenas tardes amigos de Perú 21, bienvenidos nuevamente a La Voz del 21. Mi nombre es Ricardo Monzón Kong y hoy vamos a conversar en este momento sobre la situación en Venezuela. Se van a producir unas elecciones presidenciales este 2024, no hay fecha definida aún, pero ya hay noticias preocupantes, como por ejemplo la inhabilitación de María Corina Machado, la candidata opositora que había ganado las primarias con un porcentaje realmente avasallador, ¿no? Y que se perfilaba como la principal contendora de Nicolás Maduro, que iba a buscar la reelección. Esta noticia ha preocupado a prácticamente todo el mundo. Para conversar sobre la situación en Venezuela y las salidas que puede tener la oposición, estamos acompañados gratamente de Luis Núñez, analista internacional, doctor en Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales. Señor Núñez, muchas gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes por la invitación. Bueno, usted conoce perfectamente la situación en Venezuela. Queríamos que nos ilustre un poco sobre las salidas que puede haber en la oposición. Han habido discursos de todo tipo. La propia Machado ha mencionado de que ella va a ser la candidata presidencial a pesar de la inhabilitación, pero también hay otros candidatos con muy poco porcentaje, pero que están ahí y que entiendo hasta el momento están dispersos. No hay una unidad para poder digamos, sacar un nuevo candidato que reemplace a Machado. Hasta el momento la posibilidad sigue siendo ella a pesar de la inhabilitación. ¿Cuáles son los caminos que en este momento se pueden avisorar en Venezuela para hacerle frente a la dictadura de Maduro? Lo primero que yo quisiera es poner a la gente que nos está viendo y oyendo y a ti mismo en contexto. Venezuela está manejada por un régimen que de alguna manera tiene un muy buen sistema de información y de espionaje, sobre todo con la ayuda del G2 cubano, y ellos manejan encuestas, estudios, y están desesperados. Y están desesperados porque todas las encuestas ponen a María Corina por encima del 85% de preferencia, lo cual indica que hay un sector del chavismo que ya está cansado, ya está desgastado y también votaría por un cambio. Eso, como te digo, tiene al gobierno desesperado, y ellos saben que ni siquiera haciendo las mismas trampas que siempre han hecho o inventando otras van a poder controlar la elección en la mesa. Tendría que ser un fraude en el sistema informático, pero en la mesa sería terrible. Por eso es que ellos han dicho que bajo ninguna circunstancia van a permitir que ella participe. Ahora, María Corina no es una candidata improvisada, a pesar que tú has mencionado que hay 5 o 6 otros candidatos, muchos de ellos fabricados por el propio gobierno para dar la apariencia de que esto es una elección democrática. Esta mañana un ex periodista de Globovisión también anunció que esta tarde presentará su fórmula presidencial, pero el hecho es que aquí lo que se juega es María Corina contra el gobierno. Y como ya se sabe, a pesar que a mí me parece una reacción timorata y tardía, el gobierno norteamericano les ha dicho que tienen hasta el 18 de abril para permitir la elección de María Corina, si no van a levantar otra vez una serie de sanciones contra Venezuela. Imagínense, yo digo timorato y tímido porque si le dan hasta el 18 de abril, le están dando casi 2 meses más al gobierno para que arme su trampa o siga robando a manos llenas. La última encuesta indica que Venezuela es el país más corrupto del mundo. Antes había algún país africano que le ganaba, ¿no? Ahora Venezuela es el país más corrupto del mundo. Entonces, María Corina, por supuesto, va a continuar en campaña. De hecho, está viajando, a pesar de que le ponen eh, problemas para ir en avión, para ir a atravesar carreteras, atravesar ríos. Ellos hacen todo para que ella no viaje y ella sigue viajando, porque tiene plan A, plan B, plan Z. Y acudirá a instancias internacionales a ver si le hacen caso. Y si no, se va a convertir en estas candidaturas simbólicas que apelan a la creatividad para maniatarse frente al palacio, para cantar en la Plaza de Bolívar, en fin, actos simbólicos. Y seguramente tiene algo preparado para el día que ellos fijen las elecciones, como pedirle a la gente que vaya, así ella no está en la boleta, y trate de marcar su nombre. Ella va a inventar porque tiene muy buenos asesores en materia de creatividad y utiliza mucho las redes sociales. Pero que el gobierno está aterrado
de la posibilidad de perder el poder, eso es indiscutible. Y las presiones que existen de la comunidad internacional, usted mencionaba la decisión que ha tomado Estados Unidos de, claro, amenazar, pero darle un lapso de tiempo muy considerable para poder consumar esa amenaza en caso el gobierno de Maduro no acate la decisión de permitir que postule María Corina Machado en las elecciones. Hay también presión de otros lados, hay muchos gobiernos en la región y a nivel mundial que se han pronunciado condenando esta práctica recurrente del chavismo de sacar de carrera a los más difíciles, ¿no? A los que ya están a punto de sacarlos del poder, ¿no? Esta presión internacional de Estados Unidos y de muchos otros gobiernos puede hacer que el régimen chavista dé un paso atrás, que cambie su postura y que permita que Machado postule, ¿o lo ve usted imposible? Yo lo veo bastante difícil, no imposible, pero lo veo bastante difícil. Ellos van a tratar de mantener esta posición hasta donde puedan y el día que no puedan deben tener un plan B, como te digo, modificar el sistema informático. Pero si los observadores internacionales van a Venezuela y están al pie de todo el proceso, tal vez esto cambie de giro. Es más, yo creo, lo que pasa es que me recuerda mucho la tercera reelección de Fujimori, cuando yo llegué al país como jefe de una misión de observación internacional y después de preguntar, pero ¿cuál es el empeño de una tercera reelección si de repente Fujimori deja el gobierno en el año 2000, pasan 5 años y se vuelve a lanzar y a lo mejor gana por haber hecho cosas excepcionales con el terrorismo y con el régimen económico? Pero aquí me dicen que no, que ellos no pueden dejar el poder porque están atados de manos a una serie de concesiones con Irán, con Rusia, con los chinos, que si ellos salen del poder se va a desbaratar una estrategia, todo un montaje de corrupción que sería muy terrible y los metería en graves problemas con la Corte Penal Internacional. Donde no solamente están comprometidos personajes venezolanos, ¿no? Hay comprometidos personajes de otros países también, muy poderosos, es decir, ¿no? Muy poderosos. El testaferro de Maduro, el señor Alex Saab, por presión y intercambio de favores entre el régimen venezolano y el de Joe Biden, volvió a Venezuela, siendo un señor colombiano, testaferro de Maduro, y que ahora tiene hasta un par de cargos en el gobierno, cuando se supone que no podría, siendo colombiano, tenerlo. Pero es un régimen que, como tú explicaste al inicio, ya se quitó la careta. Es un poco lo que ha pasado en Nicaragua en los últimos años, donde han sacado del país a cualquier persona que se les oponga, tienen líos con la Cruz Roja, con la Iglesia Católica, en fin. Venezuela también ya está llegando a esto de quitarse la careta. Se sabe que Maduro no puede viajar a casi ninguna parte del mundo por la serie de conflictos legales que tiene. Tiene precio su cabeza. ¿Y a quién acude? A Cuba, porque Cuba, Nicaragua y Bolivia son los 3 países que están apoyando esta inhabilitación de María Corina. Claro. Ahora, como le decía al inicio, ¿qué caminos queda en este momento, ¿no? por recorrer? Porque, claro, usted mencionaba también de que los otros candidatos están ahí puestos, digamos, para maquillar unas primarias aparentemente democráticas, pero entiendo, no hay un candidato que pueda erigirse tras la salida de Machado. O sea, sigue siendo ella la única opción que tienen los venezolanos para cambiar esta dictadura. No hay un camino distinto. No hay un camino distinto porque también el gobierno en estos últimos años se ha empeñado en dividir y fragmentar estratégicamente a la oposición. Pelearse con Capriles, pelearse con Guaidó, que Guaidó no acuda, no sea amigo de María Corina o estén distanciados. En fin, el gobierno venezolano ha tenido gran éxito en dividir a la oposición. María Corina es una candidata aglutinadora, pero todavía falta alguna gente que le dé un apoyo manifiesto. Vamos a ver qué pasa a nivel del interior del país, que ve esto con preocupación porque están agotados económicamente y las dádivas que daba el gobierno o que da el gobierno cada día son menos. Los programas alimentarios se han venido muy abajo precisamente porque el petróleo, que sigue siendo la principal fuente económica de Venezuela, ya no produce tanto como antes. Claro, justo
Justo quería preguntarle también eso sobre cómo se encuentra la ciudadanía. O sea, hay un respaldo abrumador a María Corina Machado y también hay un cansancio del régimen chavista. Entonces, ¿qué espera la ciudadanía del futuro próximo? ¿No? Este año hay elecciones, pero no se sabe ni siquiera cuándo van a ser. ¿Qué espera la ciudadanía? ¿Cómo espera que se resuelva este conflicto? Digamos, hay una diáspora de venezolanos en muchos países del mundo. ¿Qué se espera? ¿Protestas quizá? ¿Movilizaciones sociales? Movilizaciones sociales sin protestas porque el gobierno, el régimen es muy violento al reprimir, pero sí movilizaciones, presencia en plazas, en mercados, eso sí se va a ver. No puedo dar mayores detalles porque quebraría la estrategia publicitaria que está montando María Corina para estas próximas semanas. Y un detalle importante que tú has dicho, y es efectivo. En 70 países se van a dar elecciones este año y el único que no tiene un cronograma electoral elaborado es el venezolano. Están hablando del mes de octubre, al otro día ya hablaron del mes de agosto y ayer Diosdado Cabello, el segundo del régimen, dijo, ¿y qué tal se las hacemos en marzo? Están desesperados por hacer las elecciones precisamente para que María Corina no se siga empoderando y posicionando en las grandes mayorías del interior. Pero la votación que sacó María Corina, a pesar de todas las trabas que le dio el gobierno en las internas, es la demostración de que ella es la candidata ideal para comandar una Venezuela que tardará 10 y 15 años en recuperarse un poco lo que le está pasando con Milei en Argentina. Perfecto, señor Núñez. Antes de acabar, quería preguntarle si ha visto usted cómo evalúa la postura del Perú, que hace unos días la Cancillería mostró un pronunciamiento de preocupación hacia lo que significó la inhabilitación de María Corina Machado, pues incumpliendo los acuerdos de Barbados que firmó Venezuela con Estados Unidos también incluido. ¿Cómo ha visto esta postura del gobierno peruano? ¿Cree que ha sido la adecuada? ¿Cree que debió ser más enérgica? Pudo ser un poquito más oportuna en cuanto que pasaron varios días para pronunciarse. Otros gobiernos se pronunciaron inmediatamente, como ejemplo Uruguay, pero se agradece el pronunciamiento porque marca una distancia con el régimen de Nicolás Maduro y eso se debe básicamente a que tenemos un canciller que conoce perfectamente, siendo mi colega politólogo, la realidad de lo que sucede en Venezuela y porque tiene muchos contactos y amistades en Venezuela. Pero si esto se aprieta un poco más, si Maduro aprieta un poco más los controles, esperaremos que el gobierno peruano de nuevo se manifieste con una voz un poco más enérgica. De acuerdo. Listo, señor Núñez. Muchas gracias por habernos acompañado. A ustedes. Ha sido Luis Núñez, doctor en Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales, que nos ha acompañado para analizar la situación en Venezuela. Este año van a haber elecciones, todavía, como nos ha comentado, no hay una fecha establecida, se habla de marzo, agosto, fin de año. Lo cierto es que el régimen chavista está desesperado para poder realizar estas elecciones y seguir perpetrándose en el poder, dejando de lado a figuras políticas como María Corina Machado, que tiene un respaldo realmente avasallador, al menos en las primarias opositoras que se realizaron hace unos días en el país llanero. Vamos a seguir informando sobre esta y otras noticias internacionales en todas nuestras plataformas digitales. Sigan conectados a Perú 21.